Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy tengo una muy mala noticia. Pues parece ser que esta hermosa violeta africana se ha visto afectada por una pudrición. Esto es algo común en temporada invernal. Yo te había platicado que las violetas africanas sufren mucho en invierno y que tenemos que tener mucho cuidado con el riego. Como puedes ver, ella ya empezó su proceso de pudrición y hoy te quiero enseñar cómo intentar rescatar una violeta africana. Que por cierto, esta es de un color azul que me encanta mucho. Como te puedes dar cuenta, la tierra no está demasiado humedecida. Es una gran pena tener que pasar por momentos así. La tierra realmente no está tan mal, así que pues supongo que ella decayó. Vamos a sacarla y vamos a observar cómo se encuentra. Voy a poner un cartón para poderla observar mejor, ya que este envase azul distorsiona un poco el color de la imagen. Bien, creo que así se ve mucho mejor. Lo primero que tienes que hacer es sacar la violeta para observar si hay pudrición o si por el contrario es la muerte natural de las hojas. Esto yo lo noté porque cuando toqué la violeta vi que sus hojas perdieron rigor. Una violeta normal, cuando tú la tocas hacia arriba, se mantiene rígida. Por eso, diariamente tienes que tocar las hojas para prever un ataque como este. Estoy intentando ver qué fue lo que pasó en esta violeta africana. Voy a sacar las hojas que ya definitivamente están muy mal, como esta. Esta hoja la vamos a poder salvar porque hemos detectado la pudrición a tiempo. También voy a quitar esta de aquí. ¿Ves? Es muy importante que quites todas las hojas que están dañadas. A veces es difícil poder ver si todas las hojas fueron afectadas, pero parece ser que en este caso tuvimos esa mala suerte. Con una navaja como esta, que vamos a pasar con un encendedor, iremos quitando cada una de las hojas dañadas. Es una pena dado que era una de mis violetas favoritas. Y ahora no sé si realmente se dañó por ese hongo. Porque ella es de un color rojizo en el fondo. No siempre es fácil saber. Pero vamos a quitar con este cuchillito todas las hojas dañadas. ¿Ves? Esta coloración café es la que indica que hay pudrición. Afortunadamente la detectamos a tiempo y vamos a poder salvar algunas hojas. Vamos a cortar todo lo que esté dañado. Creo que esta violeta ya no tiene forma de recuperarse. Porque si ves, el centro ya está muy afectado. Entonces vamos a cortarla. Todas las hojas de esta violeta. Y es una pena porque tenía realmente esperanzas a que ella sobreviviera. Pero no lo va a hacer. Afortunadamente vamos a poder salvar las hojas. Eso es la ventaja de hacer nuestras revisiones. Estamos revisando constantemente
podemos de algún modo intentar salvar las hojas. Esta tierra la vamos a tirar y hay que tener cuidado con esta cuchilla porque la estamos realmente infectando mucho. Por eso es tan importante desinfectar las cuchillas. Ay, de verdad quisiera que se salvara, pero ya no hay remedio. Ah, qué pena. Y también que iba la pobre. Esto es normal, sobre todo en invierno, si tú excedes los riegos. E incluso aunque pareciera que la violeta va muy bien, hay ocasiones en que puede marchitarse. Y no hay mucho que hacer. Bien. Estas hojas podríamos intentar salvarlas, pero va a ser muy difícil. Son bastante pequeñitas. Voy a intentar paralizar o neutralizar ese ataque. Estas, si yo siembro estas, pues tampoco es que me vaya muy bien, así que voy a intentar salvar esta violeta. Lo más seguro es que muera, pero para que ustedes vean cómo se hace. Ahora lo que vamos a hacer es rescatar las hojas que hemos cortado. Volvemos a cauterizar la navaja. Muy bien. Después la metes con un poco de agua para que se le quite el calor y puedas salvar estas hojas donde la pudrición no ha llegado demasiado arriba. Es una hoja que vamos a salvar. A veces no todas se salvan, ¿eh? A veces mueren simplemente porque sí. Por eso les digo que es muy importante ir tocando las hojas todos los días para que no mueran. Vamos a cortar aquí. Corten el tallo muy cerca de la base porque la pudrición va a llegar hasta arriba. Entonces queremos asegurarnos de salvar estas hojas y por eso es importante cortar cerca de la base. Aquí todavía no hay pudrición, por lo que es viable intentar salvar estas hojas. Es una pena porque era una violeta que me hacía mucha ilusión tener. Y esto te puede pasar en cualquier momento. La verdad es que es algo muy común. Y si no lo hubiéramos detectado a tiempo, no hubiéramos podido salvar ni una sola hoja. Estas hojas las vamos a sembrar. Vamos a aplicarles hormona enraizante, FAX, que ya sabes que también tiene como un polvo fitosanitario para que los hongos no crezcan. Y es lo que me encanta de este polvo porque eso permite que no salga más el hongo y podemos salvar muy bien todas estas violetas. Por eso siempre es bueno tener dos violetas de la misma variedad, para que en caso de que muera una, pues tienes la otra de repuesto, o también estás reproduciendo siempre las hojas para invitar a tus amigos. Yo siempre estoy cultivando y a veces suelo regalar también algunas violetas a los amigos para que las cuiden, las tengan en su casa y en caso de que la violeta fallezca, pues tengo una de reserva con otra persona. Eso es muy padre, tener reservadas violetas. Aquí ya terminamos de espolvorear. Estas hojas las vamos a meter a una botella de invernadero en donde podrán crecer sanas y fuertes. Ahora vamos a intentar rescatar esta pobre violeta africana que quedó por aquí.
Lo primero que tenemos que hacer es cortar la mayor cantidad de tallo que podamos, de este modo. Esto hay que tener mucho cuidado de colocarlo en un lugar que no toque a otras violetas. En caso de que intentes salvar una violeta, no es muy fácil o es muy poco común que ella se salve. Ay, desgraciadamente esta violeta ya no tiene remedio, está demasiado podrida, no hay forma de salvarla, así que lo único que podemos hacer es cortarla, así, y ya te puedes dar cuenta que está completamente podrida, no hay nada que hacer con esta violeta. Si no estuviera podrida, todo esto se vería más blanco. Entonces, todo esto lo vamos a desechar. Y vamos a intentar salvar las hojas que quedan. ¿Sale? Siempre intenta salvar hasta la más mínima hoja. ¿Quién quita y funcione? Es una pena realmente tener que matar tanto a una violeta que te gusta tanto. Pero bueno, aquí todavía se puede ver que no está tan contaminada esta área. Así que vamos a intentar salvar esta pobre hoja. A pesar de que esta hoja es tan pequeñita, si la ponemos en terapia de botella tenemos grandes posibilidades de que enraice. Siempre y cuando la infección no haya llegado a la parte de adentro de la hoja. ¿Ves? Ya está completamente podrido. Esto ya va a la basura. Esta hoja también ya la voy a tirar. Es demasiado pequeña. Ya la verdad estamos haciendo hasta lo imposible por salvar estas hojas pequeñitas. Pero al menos pudimos salvar las hojas. De aquí podrán salir más violetas. Y esperemos que puedan salir. Esto se debe sobre todo a un exceso de riego, también a algunos hongos que suelen estar en las violetas y que se activan en la época de invierno, sobre todo con el agua. No te olvides de terminar desinfectando la cuchilla. Y eso sería todo por este video. Ahora lo que tenemos que hacer es sembrar estas hojas en una botella. Pero gracias a que actuamos con rapidez pudimos salvar las hojas. Por eso es tan importante que siempre estemos revisando las violetas africanas todos los días. Para, si tenemos una pudrición como esta, salvemos las hojas y podamos rescatar la violeta. Si tú no realizas esto con tus violetas africanas, corres el riesgo de perder todas las hojas y entonces ya no podremos hacer nada. Nos vemos en otro video. Yo soy Chuyito Jardinero, suscríbete al canal, da like a la campanita para más videos interesantes como este. Hasta la próxima.